o turbado. Que dice, los justos también sufren, ¿cierto? Si hay alguien que se tuvo que turbar o estar abatido era Job. Si hay alguien que esperó en Dios, ¿quién fue? Job, ¿cierto? Y un libro de los que más me gustan a mí es el libro de Job. Uno de los libros que me anhelan mucho. Y vamos a mirar y vamos a hablar de Job el día de hoy. Vamos a mirar para todos aquellos hijos de Dios que sufren, que pasan pruebas, quizás están en una crisis y que no entienden lo que pasa. Si usted está en una crisis y no entiende lo que pasa, vaya y lee el libro de Job. Vamos a ir a Job 1. Y es una historia muy linda el libro de Job. Me encanta esa historia. Job 1. Vamos a leer del 1 al 6. Y Señor, te damos gracias en esta mañana. Venimos delante de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que me uses. Espíritu Santo, yo te pido que tú ministres al momento que yo estoy compartiendo tu palabra. Te damos las gracias por lo que has hecho y te damos las gracias por lo que vas a hacer. Te amamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Job 1, versículo del 6 al 12 dice así: en el país de Uz había un hombre llamado Job. El nombre de Job significa el perseguido, significa el odiado, significa aquel que soporta penalidades. Luego sigue diciendo, fíjense las cualidades que tenía Job. Y vamos a ver si calificamos en unas cuantas cualidades que tenía Job. Dice, Job era honesto. ¿Calificamos o no calificamos? Intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Podemos ver que Job estaba bien financieramente, ¿cierto? Era un hombre rico. Era el hombre más rico del oriente. Los hijos de Job tomaban turno para hacer banquetes en la casa de cada uno de ellos, a los cuales invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job, fíjense la sabiduría de Job. Ahora, Job sabía que sus hijos estaban haciendo algo mal, ¿cierto? Y Job sabía que sus hijos estaban equivocando, que la estaban embarrando, pero fíjense lo que Job hacía. Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran. Y levantándose de madrugada ofreció un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos, pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios por su pensamiento. Ahora, Job, podemos mirar que Job y su familia estaban pasando un momento muy agradable. A Job no le estaba yendo nada mal. Job estaba muy bien financieramente, estaba muy bien con sus hijos, no tenía problemas Job, no tenía dificultades Job. Job no estaba viviendo ninguna aflicción hasta ese momento. No había ninguna prueba, no había ninguna lucha, no había problemas, no estaba en crisis y todo estaba marchando bien. Su economía estaba bastante bien. Ahora, ¿cuántos quieren vivir de esa manera? ¿O cuántos están viviendo de esa manera? ¿O cuántos hoy en día les están viviendo su vida de color de rosa y todo está muy bien? Ahora tenemos que entender que Job era justo. Delante de Dios, Job era un hombre justo, intachable, recto. Aquí podemos ver que toda la vida de Job era felicidad. Y de repente va a iniciar o va a dar inicio un momento de acontecimientos que vive Job. Pero Job pone en evidencia la confianza que él le tenía a Dios, aún en medio de la adversidad. Ahora, en el caso de Job, el adversario, el enemigo de nuestras vidas, el chanclas, el cucuy, pone en práctica un plan para querer destruir la confianza de Job y poder romper su integridad que Job tenía delante de Dios. Job era un hombre íntegro que confiaba en Dios, que conocía a Dios, y Satanás quería destruir todo eso. ¿Y cuántos saben que eso es lo que el enemigo quiere hacer? El enemigo de nuestras vidas quiere hacer con nosotros.
destruir la confianza que nosotros tenemos con Dios. Ahora, pero a pesar de todo esto, este hombre vivió a pesar de todo lo que él había perdido, a pesar de todo lo que él sufrió, que vamos a mirar ahorita. Él sabía que todo lo que él estaba viviendo, o lo que él estaba viviendo en ese momento, Job sabía que todo era pasajero. Ahora, lo que tú estás viviendo el día de hoy no es para siempre. Lo que tú estás viviendo el día de hoy es pasajero. Va a pasar, ¿cuánto lo creen? Que él sabía que solamente era una prueba, que él tenía que atravesar. Él iba a pasar un desierto, que él lo tenía que cruzar esa tormenta. Él sabía que esa tormenta era pasajera, que tarde o temprano se iba a terminar. Ahora la pregunta que sale aquí, ¿por qué Job pensaba de esa manera? Porque él tenía esa certeza de que él iba a salir de ahí. Porque él conocía quién era su Dios. Y en el capítulo 19 de Job, versículo 25, Job hace una declaración súper poderosa en la vida de Job. Y él dice, aunque estoy sufriendo, aunque estoy viviendo esta desgracia, aunque estoy sufriendo, aunque tengo este dolor, aunque estoy viviendo esta adversidad, que dice él, pero yo sé una cosa, y de una cosa estoy muy seguro, y es, yo sé que mi Redentor vive. Pregunta, ¿cuántos de nosotros podemos decir hoy en día, yo sé que mi Redentor vive? Me está lloviendo sobre mojado, pero yo sé que Él vive. Estamos en medio de una prueba, estamos en medio de una crisis, estoy a punto de divorciarme, estoy a punto de atravesar una enfermedad, no encuentro la salida en este proceso, pero ¿cuántos podemos decir, cuántos podemos declarar? Estoy atravesando miles de cosas, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que me siento solo, pero sé que mi Redentor vive. Sé que estoy batallando con esta adicción, pero yo sé que mi Redentor vive y me va a ayudar a salir de ahí. Yo sé que mis padres tal vez me abandonaron, pero yo sé que mi Redentor está presente. ¿Qué significa Redentor? La palabra Redentor significa libertador, tu Salvador. Hay algunos que tienen problemas matrimoniales. Hay otros que tienen problemas con sus hijos, con sus padres, con familiares. Pero ¿cuántos pueden decir en medio de este dolor que están viviendo hoy en día? Me está yendo muy difícil. Pero yo sé que mi Redentor está presente. Y vamos a mirar algunas de las enseñanzas que nos da el libro de Job. La primera lección que podemos mirar en el libro de Job. Ahora, nuestro Dios y aún Satanás conoce a un hijo de Dios que camina en integridad. Versículo 6 del capítulo 1 de Job dice así, seguimos leyendo. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos también se presentó ¿quién? ¿Quién? No tengan miedo de decirlo. El cucuy, díganlo para que no sea tan fuerte. El ángel caído. Satanás, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se lo presentaron a usted, Satanás, cuando era niño? El diablo. El diablo. ¿El qué? El diablo con cacho y con cola. El diablo con cuernos y con cola, traducido al español. Al cucuy, a Satanás, al acusador, al adversario, al diablo, al ángel caído, a Lucifer. O sea, tiene tantos nombres, ¿cierto? O sea, él se hizo presente. Y fíjense lo que le pregunta el Señor. Y el Señor le preguntó, Satanás, ¿de dónde vienes? Ahora, ¿ustedes creen que Dios no sabía de dónde venía él? Por supuesto que sí sabía de dónde estaba él. Lo que Dios estaba esperando, y yo lo veo de esta manera, era que Dios quería que Satanás le rindiera cuentas a él en dónde estaba. Y dice,
vengo de rondar la tierra y de reconocerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Ahora, si nos fijamos en algo, él tiene que recorrer la tierra, porque él no es omnipresente como es Dios. Dios está presente en todo lugar. Satanás tiene que recorrer de un extremo a otro y Dios no, Dios es omnipresente. Dice, vino de rodear la tierra porque andaba buscando a quien devorar. Por eso me encanta lo que dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 5:8 dice así: tengan dominio propio y manténganse alerta. ¿Qué quiere decir la palabra alertas? Estar atentos, sean vigilantes, sean vigías. Porque su enemigo, dice. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. No es su vecino, no es su papá, no es su suegra, no es su suegro, no es su esposa, no es su... El diablo, dice, anda por ahí como un león rugiente. Ahora, él se necesita disfrazar como león porque no es un león. Solamente hay un león y es el león de Judá, que es Dios. Él se disfraza como león. De ahí fue donde sacaron los disfraces para Halloween. No, cierto. Se disfraza como león, pero no es león. Dice, buscando a quien devorar, ¿cierto? Sinónimo de devorar es alimentarse, atacar, comer y tragar. Y aquí es donde empieza lo bueno de la historia. Sigue diciendo así: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Versículo 7. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Luego sigue diciendo: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le preguntó Dios. Y luego todavía como que le pega la llaga y dice: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Versículo 9, que dice: Satanás replicó. Satanás dijo, o Satanás contestó, dice otra versión: ¿acaso Job no te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección? Ahora, esto es tremendo. Y es saber que cuando usted es recto, cuando usted es honesto, cuando usted es intachable y honra a Dios y vive sin chismes, apartado del mal, estamos bajo la protección de Dios. Y Satanás sabe cuando nosotros vivimos de esa manera. ¿Qué dijo Satanás? Ah, sí, o sea, te honra porque tú lo estás protegiendo, está bajo tu cuidado, está bajo tu protección. ¿Cómo no te va a honrar, Job, si tiene todo lo que él ocupa? Tiene familia, tiene dinero, está bien económicamente, tiene sus hijos, tiene ganado, tiene todo. ¿Cómo no te va a honrar, Job? Si tú lo proteges, si tú lo cuidas, si es tu niño consentido, casi le decía de esa manera. Dice, él y su familia y todas sus posesiones, de tal modo lo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Versículo 11 que dice, pero extiende la mano y quítale, ¿qué? Dice, quítale todo. Ahora, no le dijo quítale la mitad. Ahora, pruébalo, quítale la mitad. O quítale la cuarta parte de lo que él tiene para ver qué es lo que pasa. Dice, quítale todo lo que él posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Versículo 12 que dice, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos. Ahora, Dios le da permiso, Dios le da la autoridad a Satanás que le quite todo las posiciones que Job tenía. Y esto me llama mucho la atención, y es que Satanás no puede actuar
si Dios no se lo permite. Y esto tenemos que tener bien claro. Dios le pone límites a Satanás en la vida de nosotros. Dios tiene límites para Satanás. Él no nos puede atacar. Apocalipsis 2:10 dice así: no te acuses con los sufrimientos que vienen. Escucha, dice, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días. ¿Cuántos días llevamos sufriendo nosotros? Híjole, José, si supieras. Ya hasta perdí la cuenta. Meses, años tal vez, ¿cierto? O tal vez horas. No sabemos. Aquí le dice ya hasta 10 días, pero sigue diciendo, pero sigue firme en tu fe. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe, yo permitiré. Yo te daré con la vida eterna. Ahora si vamos a Job, versículo 12, sigue diciendo. Dice, dicho eso, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Aquí hay algo muy interesante, y es que si nos damos cuenta, no fue Satanás el que llegó a acusar a Job. Nosotros sabemos, conocemos quién es el acusador de nuestras vidas. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? ¿Quién nos acusa? Es Satanás. Dice que nos acusa de día y de noche. Él es el acusador, él es el chismoso, el que le lleva la información a Dios. Fíjate, José se equivocó otra vez. Fíjate, José otra vez te falló. Él es un acusador. Por aquí lo impresionante de esto es que no fue Satanás el que llegó a acusar a Job, sino que Dios le mencionó, dice, la perfección de los caminos que Job estaba caminando. Dice, Job es mi hijo, Job es un temeroso de Dios, apartado del mal. Ahora, qué precioso es reconocer que toda nuestra vida es conocida por Dios. Él conoce cuánto lo anhelamos. Él conoce cuánto tiempo queremos pasar con Él. Él sabe si tenemos intimidad con Él, si le fallamos. Él sabe todo. Ahora, Dios conoce lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y lo que más me impresiona es que Satanás no dijo, no lo conozco a Job. A ver, háblame de él que no lo conozco. Satanás tampoco dijo, a ver, ¿quién es Job? Al contrario, Satanás sabía quién era Job. Satanás conocía a Job. Seguimos leyendo Job del 13 al 19. Job 1. Y se llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en la casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cercas, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo pude escapar yo. Y ahora vengo a contárselo a usted. Empieza la desgracia de la vida de Job. Todo estaba bien en la vida de Job. De repente pierde ahí. Versículo 16 dice, no había aún terminado de hablar, dice. Este mensajero, cuando uno llegó, le dijo, del cielo cayó fuego, un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados, solo pude escapar yo para contárselo. No había terminado de hablar todavía el mensajero, cuando otro llegó, le dijo, hey Job, espérate, no es todo, aún te falta más, le dice. Unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron a los criados, los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar yo, y ahora vengo a contárselo. Versículo 18, todavía no había acabado de hablar el mensajero, cuando llegó otro y le dijo, hey, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en la casa del hermano mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento en el desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre ellos y todos murieron. Solo pude escapar yo, Job.
Y ahora vengo a contárselo. Ahora, humanamente, ¿cómo pensamos que debería humanamente? Ahora, perder un hijo es duro. Yo me imagino, ¿cierto? Ha de ser lo más doloroso para un ser humano. Perder un hijo. Ahora, perder 10. El mismo día. Ahora, yo sé que a él no le importó haber perdido todo el ganado. A él lo que más le haber impactado es haber perdido a sus hijos. Pero el libro de Job nos enseña algo bien precioso. Podemos pensar que la vida de un hijo de Dios siempre tiene que estar en victoria, o sin problemas, o sin aflicciones, o sin crisis, o sin pruebas, pero la vida de Job nos muestra algo diferente, que aún a los hijos de Dios, que quieren vivir una vida íntegra, le pueden suceder cosas duras, cosas difíciles. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Jesús dijo: no van a vivir una vida sin problemas. No se preocupe que nunca van a tener aflicciones. Nunca van a pasar pruebas. Al contrario, en 1 Pedro, ¿qué dice? 1 Pedro 4, 12 al 13 dice: estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense. ¿Quién se alegra en las pruebas? Seamos honestos. Nadie se alegra en una prueba, ¿cierto? Dice: alégrense de compartir los sufrimientos de ustedes en Cristo Jesús. Pero la tercera lección que podemos ver es que Dios usa el sufrimiento de nuestras vidas para poder ver la gloria de Dios. Y cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el sufrimiento, es lo que menos miramos nosotros. Y se lo digo por mi experiencia, es lo que menos he mirado, o lo que menos miraba antes. Versículo 20 dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras. Ahora, la gente se rasgaba sus mantos en señal de un gran dolor. Dice que se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Aquí podemos ver a un Job que tomó una actitud totalmente diferente, como la actitud que Satanás pensaba que Job iba a tomar. Satanás pensaba que Job, lejos de no blasfemear contra Dios o enojarse contra Dios, Job nunca se enojó con Dios. Versículo 21 dice: entonces dijo Job, desnudo, sin ninguna posición, o sea, sin nada, en pocas palabras, salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Ahora, Job no renegó contra Dios. Job no culpó a Dios de su desgracia. No le reclamó a Dios, ni mucho menos cuestionó a Dios por todo lo que le estaba sucediendo a él. Ahora, fuéramos sido nosotros, ¿qué le fuéramos dicho a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? Si tengo tantos vecinos, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué, Señor? No, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Si seamos honestos, ¿cuántos en los momentos de prueba renegamos de nuestra fe o negamos nuestra fe? Nos enojamos, queremos tirar la toalla, nos queremos dar por vencidos, queremos abortar nuestro proceso, pero eso no fue el caso de Job. Cuando Job perdió todo completamente, perdió todo. Yo me imagino en ese momento, no dice la escritura, se los aclaro, no dice, yo me imagino que los cielos guardaron silencio, esperando la reacción de Job, cómo era lo que Job iba a reaccionar, porque ellos sabían cómo Dios miraba a Job.
¿Cuáles las primeras que estaban esperando? Las primeras palabras que iban a salir del corazón de Job. Job era un hombre justo. Ahora yo me imagino a los ángeles haciendo apuestas entre ellos, preguntándose entre ellos. El ángel Gabriel diciendo, hey, ¿saben quién es el ángel Gabriel, cierto? El mensajero. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Estaba con el ángel Miguel, el arcángel. ¿Qué va a decir Job? No sé, Gabriel, no sé, pero hay que esperar cuáles son las primeras palabras que salen de su boca. ¿Le reclamará a Dios? ¿Tú qué piensas? Yo no creo que el reclamo es justo. Es muy honesto. Y si Dios le permitió al chanclas que le hiciera todo lo que le hizo, es porque él confía quién es su papá, quién es Dios. ¿Blasfemará el nombre de Dios? No sé, vamos a mirar qué sale de ahí. Ahora, posiblemente Satanás estaba enfrente de Dios con una sonrisa burlesca. Dice, espérate, escucha lo que va a hacer. Escucha lo que va a decir tu hijo. Escucha los gritos que van a salir de reclamo de la boca de Job en contra tuya. Pero las palabras, las primeras palabras que salieron de la boca de Job, tuvo que haber hecho temblar los cielos, dejando a Satanás en vergüenza. Y un Dios muy orgulloso de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Dios dio, Dios quitó, el nombre de Dios sea bendito. Pero muchas veces Dios permite que pasemos por diferentes circunstancias, por diferentes pruebas, por problemas, por dificultades, y pareciera que nuestra vida se seca. Pero Dios, tu Padre Celestial, quiere fortalecer tu fe. Y quiere que le demos gloria, que lo exaltemos con un verdadero amor. Mateo 21, 22 dice así, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto a la higuera, sino que si le dijeras a este monte, quítate y échate al mar, será hecho. El versículo 22 me encanta. Y todo lo que pidieras en oración. Ahora, no nomás es pedir. Porque yo puedo pedir, pero no puede suceder nada. Todo lo que pidieras en oración, ¿qué más sigue diciendo el texto? Creyendo. Ahí está la clave. Creer, si creyeres lo recibirás. Yo puedo pedir, pero no puedo tener fe y no voy a recibir nada porque no he creído. Pero si tú pides en oración creyendo, lo vas a recibir. Hasta aquí hemos visto que Satanás pierde la primera batalla contra Job. Es como el morenito le ganó a Canelo los primeros 6 rounds. No la vi yo, pero me la contaron. Ya le había arrebatado sus hijos a Job. Ya le había arrebatado sus bienes a Job. Se había quedado sin nada. Y Job no maldecía a Dios. Y Job no le reclamaba nada a Dios. Seguía íntegro. Cuando sufrimos cuando recibimos el verdadero consuelo de Dios. El capítulo 2 de Job, versículo 4 y 9, vamos ahí. Dice así, una cosa por otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo. A ver si no te maldice en tu propia cara. Hablando Satanás a Dios. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está, ¿en dónde? Está en tus manos, le dijo. Eso sí, le dijo. Te voy a dar una orden. Respeta su vida. Él está en sus manos, pero le aclaró Dios,
respeta su vida. Haz lo que tú quieras hacerle, pero respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró. Usted se retiró rápido, al instante. Dijo, ahora sí lo voy a hacer que maldiga el nombre de Dios. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Ahora, qué difícil o qué duro es cuando usted tiene comezón en la espalda y no alcanza a rascarse, ¿cierto? O a ustedes no les ha pasado. A veces yo la agarro como perrito porque no me puedo rascar, estoy así en una pared o en algo con un piquito que encuentre. Dice que él agarró, ¿qué? Un pedazo de teja, ¿cierto? Dice, su esposa, dígale a su vecino, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué no se llevó a la esposa? Si le quitó a sus hijos, la instrucción fue clara, ¿cierto? ¿Qué tal? Pero dice que perdió todo. Maldice a Dios y muérete. ¿Amaba a Job o no amaba a Job la esposa? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Usted, si amara a su esposo, no le dijera, muérete, ¿verdad que no? ¿Usted qué le diría a su Job que tiene a su lado? Échale ganas. Esto es pasajero. Tú siempre has creído en Dios. Dios te va a sacar de ahí, ¿cierto? Esa es la ayuda idónea, ¿cierto? La que siempre te da esas palabras de afirmación para ti. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Pocas palabras está diciendo, eres una ignorante. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¡wow!, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni en palabra. ¿Cuántos saben? Ahora, Dios perdió de esta enseñanza que podemos ver aquí en la vida de Job. Nos enseña que aún las personas más íntimas en nuestra vida nos pueden fallar a nosotros. Nos pueden dar la espalda, nos pueden abandonar, nos pueden rechazar, nos pueden engañar, nos pueden abusar físicamente, emocionalmente, pueden señalarte, decirte que no sirves para nada, pero Dios nunca nos va a abandonar. Si la esposa de Job fuera abandonada a Job, Dios estaba con Job. Satanás puede utilizar a una de las personas más cercanas que nosotros amamos para dañar nuestro corazón. Ahora en el capítulo 19, versículo 25 de Job, miramos el corazón de Job y la certeza que este hombre tenía hacia Dios. Dice, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuál dijo? Job 19, 25. Esta palabra tiene suficiente poder para hacer algo grande, algo nuevo en nuestras vidas. Job es aquel que pasó de tremendos sufrimientos, que lo había perdido todo, que no llegó a tener nada, pero que al final llegó a tener lo doble de lo que él había perdido. Y hoy vamos a mirar que Job no le levantó una frase con una palabra que nos puede cambiar la vida de nosotros. Job había perdido todas sus riquezas, todo lo que tenía, todas sus posiciones, a sus hijos, a sus hijas. Lo había perdido completamente todo, pero Job lo perdió todo. Pero él se mantuvo íntegro. Ese mismo hombre fue el que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Dice, lo que yo sé, eso es glorioso para nosotros. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es mi sanador. Yo sé que Él es mi esperanza. Yo sé que Él es mi Redentor. En esta palabra Job tenía un ayudador. Usted y yo tenemos un ayudador también.
En medio de la tribulación, Job sabía que tenía alguien que le ayudaba. Él dice, mi Redentor. Él sabe que está lleno de tribulaciones, pero en medio de ellas él sabe que él tiene un ayudador. Algunas traducciones la ponen la palabra como defensor, como rescatador. Job declaró que tenía una riqueza real en medio de la pobreza y de la miseria. Lo había perdido todo, ¿cierto? Ya lo miramos que era un hombre rico. Y él dice, yo sé que mi... Ahora Job no dice el Redentor. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Lo está haciendo posición de él. La tercera cosa que él declara, que tiene algo más importante que el dinero, que lo material, que la salud, que es su Redentor que está vivo. Eso es tener fe. Todo estaba muerto y él habló vida, él habló fe. Tal vez todo lo que tú estás viviendo hoy en día, todo está muerto para tus ojos. La relación con tus hijos, la relación matrimonial, la relación con tus padres. Pero tú tienes que tener fe como Job lo tenía y declarar, yo sé que aún con todo esto, yo sé que mi Redentor está vivo. Job tenía una certeza absoluta en medio de las tribulaciones. Él dice, yo sé. Y una cosa estoy seguro, es que yo sé que no estoy solo pasando este tormento que estoy viviendo. Eso es una certeza increíble. Ahora todos empezaban a hablar de Job. Todos lo criticaban. Los siervos que él tenía se fueron de su lado. Y su mujer, lejos de hacer la ayuda idónea, le incitaba a que maldiciera a Dios. Pero aún en medio de todas las circunstancias oscuras que él estaba viviendo, Job tenía una certeza en su corazón. Y es tiempo de hablar de lo que sabes. Si no lo sabes, tienes que mirar qué es lo que tenemos que empezar a hablar. Muchas veces no sabemos porque no tenemos conocimiento, ¿cierto? Oseas 4:6 dice, el pueblo de Dios parece por falta de conocimiento. Tenemos que tener fe. No tenemos que tirar la toalla en lo que estamos viviendo. Y alguna cosa que estoy seguro es que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Amén. A su tiempo de Él lo cumple. Y esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros. Y muchas veces ante el problema menor queremos salir corriendo y dejarlo todo. Cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, dijo, yo sé que me voy a quedar sin nada. Yo sé que me voy a quedar, yo sé que no me voy a quedar así como yo estoy. Porque mi Padre ha pagado un precio del rescate. Él es mi auxilio, Él es mi esperanza, Él es el que me rescata, Él es mi sanador. Y eso es lo mismo que nosotros podemos decir hoy en día. Es tiempo de recuperar aún el corazón de nuestros hijos. Por eso me encanta lo que dice Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. En tiempos de prueba, de dificultad, debe ser movida estas 4 acciones que vamos a aprender en la vida de Job. Primera cosa es mirar al Redentor y no a los problemas. Basarnos en lo que sabemos, que es la seguridad que Dios está de nuestro lado. Aferrarnos a la gracia de Dios. Saber que Dios nos quiere restaurar, que Dios nos quiere sanar, que Él es nuestra esperanza. Él es el que nos hace libres. Dice, yo soy el que te libera. Yo soy tu sanador. Yo soy tu restaurador. Yo soy tu amado. Yo te he escogido. Eres especial para mí. Tenemos que creer la palabra de Dios. Job tenía todo para tirar la toalla. Job tenía todo para rendirse. Job tenía todo para reclamarle a Dios.
Pero Job se mantuvo. Ahora, Job no conocía el Espíritu Santo. No conocía la sangre de Cristo. Nosotros le llevamos esa ventaja, Job. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sabemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Podemos correr al Padre las veces que nosotros querramos. Job, lo único que él se aferró fue en la fe que él le tenía a Dios. Ahora, perder todo en un día. Pero qué fe. Perder todo en un día. Pónganse a pensar ustedes, lo poquito, lo mucho que tengamos, que lo perdamos en un día. En un día nos quedemos como homeless sin nada. ¿Qué haríamos nosotros? Llámale, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me escogiste a mí? No, Dios. No, Dios, te equivocaste. No era para mí esto. ¿Por qué, Señor? Dios no te... ¿A qué tiene más que yo? O sea, Dios nunca nos va a dejar. Dios conoce el corazón de nosotros. Dios nunca va a permitir una prueba que nosotros no podamos pasar. Si Dios está permitiendo esa prueba es porque Dios tiene una certeza de que nosotros la vamos a librar esa prueba. Por medio de Él. Por medio de Él, porque Él está con nosotros. Por nuestras fuerzas no vamos a lograr cruzar nada. Para nosotros estamos en este país por la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque Dios tiene un propósito para nosotros aquí. Job 42:10 dice, con esto termino. Vamos a miramos cómo fue la fe de Job. Y vamos a mirar cómo Dios lo restauró a Job. Y el Señor lo restauró a Job, su fortuna, cuando él oró pidiendo por sus amigos. El Señor le dio 2 veces más de lo que él tenía antes. Y esas son las bendiciones de Dios. A pesar de que Job se había quedado sin nada, cuando él oró pidiendo por sus amigos. Ahora, ¿pidió por él? No. ¿Por quién pedía Job? Ahí dice el verso. ¿Qué dice el verso 42:10? Y quitó Jehová la aflicción de Jehová cuando él hubo orado por sus amigos. Ahora, no dice que oró por él, ¿cierto? Dice cuando Job oró por él mismo, dice, Job oró por sus amigos, pidiendo por sus amigos. El Señor le dio 2 veces más de lo que él tenía antes. Fue una doble bendición para Job. Después de haber perdido todo, de quedarse sin nada y de ser un hombre intachable, porque pues vamos, usted lee toda la historia de Job. En ningún momento usted va a mirar que Job le reprochó a Dios o le reclamó a Dios para nada. Él se mantuvo íntegro, intachable. Y Dios lo bendijo 2 veces más de lo que él tenía antes. No sé si le dio 20 hijos. O dice que le dio. 10, no, 10 no. ¿Nada más 10 más? Más 10. No, Tenía 10. no, pero le dio 7 hijos y 3 hijas. Ese era lo que tenía de primero. Porque dice, No. le dio Todos 7 hijos. Le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Si tenía 10 hijos, le había dado 14 hijos y 6 mujeres. No, dice. No dice. Bueno, pongámonos a pensar. Todo le multiplicó. ¿Todo le multiplicó? No, lo que está bonito que al final dice que lo dejó ver hasta su 4ª generación. Imagínense qué bendición. La vida que le Y dio. murió viejo, pero lleno de días, pero o sea, no. Bien, me Imagínense imagino qué viejito bendición. sano. Ahora, de pasar de la aflicción. Porque fue una aflicción perder 10 hijos al instante. Una crisis. Imagínense, o sea, a nosotros nos ha tocado ver personas que pierden un hijo. Y señor, es súper doloroso. Dice mi mamá que ella perdió a sus papás y perdió una hija. Dice que es más doloroso un hijo. Es algo que no. Un hijo, ahora 10.
que es mi descendencia. Ya no voy a tener nietos. Mi apellido, ahí quedó. Pero Dios tiene todo en control. Dios conocía muy bien el corazón de Job. Dios sabía que Job iba a soportar hasta el último instante. Y Dios conoce nuestro corazón también. Y Dios sabe que vamos a soportar hasta el último instante. Porque no estamos solos peleando esta batalla. Dios está con nosotros. Y siempre estará con nosotros. Amén. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dale gracias a Dios.